En este caso nos corresponde hablar de la ética. Ahora, cuando hablamos de la ética, nos viene de repente un poco la idea de, obviamente, una vida en sociedad, ¿no? O sea, uno vive en colectivo, vive en grupo. Y en ese colectivo y en ese grupo se van formando ciertas relaciones que van a veces potenciar el hecho de que nos juntemos más, que tengamos mayores lazos y van a haber acciones que de repente nos separen, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Que hablábamos de que el conocimiento como lo entiende el hombre, la epistemología como lo entiende el hombre, de igual manera la ética es algo que involucra al hombre, ¿no? Ya que va a facilitar una de las características que decíamos que era algo que era el intrínseco del hombre, ¿no? Según al menos Aristóteles, ¿no? Que es el ser social, ¿no? Si uno tiene un ser social, entonces tiene que de alguna manera buscar que los lazos que unen a esa sociedad puedan ser lo suficientemente fuertes para que mantengamos una cohesión, ¿no? Entonces, este hombre, ¿no? Que empieza a reflexionar sobre lo que es capaz, sobre lo que tiene que hacer, empieza una reflexión acerca de la ética. Y en sus orígenes, la palabra ética, siempre hemos recurrido de repente a lo que es la etimología. Sabemos que la palabra éticas proviene de una voz griega que es ethos, ¿no? Una voz griega que es ethos. Esta voz griega que es ethos significa principalmente costumbre. ¿Qué quiere decir, no? Que uno, cuando ustedes de repente aparecen en el mundo, nacen, pertenecen a una cultura, ¿no? A un grupo humano, su familia, de repente su barrio. Entonces, a medida que se van incorporando a ese grupo humano, ustedes van adquiriendo, o todos vamos adquiriendo las costumbres, ¿no? De ese grupo humano. De tal manera que, si ustedes hubieran nacido de repente en Alemania, en Inglaterra, ¿no? En Argentina, ¿no? Tal vez las costumbres serían diferentes, ¿no? Entonces, la idea es ver cómo a partir de esas costumbres que se van formando en la sociedad, uno puede empezar a calificarlas, a ver si esos modos de ser, esos comportamientos que resultan, ¿no? Al momento de interactuar, pueden ser calificados como cosas o actos, mejor dicho, no son cosas, actos justos o injustos, actos virtuosos o perniciosos, actos buenos o malos. De tal manera que, como vemos, vamos a empezar a calificar, ¿no? Las, de repente, prácticas que se dan en la sociedad. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes de repente hubiesen nacido en Afganistán todavía hay una parte de la cultura que dice que es dable, pegar a las mujeres. Entonces, es una costumbre, pero yo como persona racional tengo que ser capaz de poder racionalizar eso y pensar, ¿no? Y decir, ¿estará bien que se le pegue a alguien, en este caso en particular a una mujer? De repente yo percibo que las personas botan mucha basura en la calle. De repente hasta en lo cotidiano, ¿no? La mayor cantidad de personas bota basura a la calle. Pero yo me preguntaré, ¿eso es bueno o eso es malo? Porque tengo esa capacidad racional de saber, ¿no? Si esa conducta, si ese acto, si ese comportamiento suma o no suma a esa cohesión social. De repente yo me preguntaré, ¿no? Si es que alguien veo que ayuda a cruzar la pista a un anciano o de repente a un invidente. Yo me preguntaré, ¿no? ¿Esa acción es virtuosa o es perniciosa? Entonces, todas esas costumbres, ¿no? Todas esas acciones que se dan en la sociedad son de alguna manera plausibles para que la ética pueda reflexionar sobre ellas. De primero ya estamos encontrando, ¿no? Lo que sería un poco el tema de la etimología, que tiene que ver con costumbre y a partir de ella poder hacer reflexiones. Ya yendo a la definición teórica, ¿no?
Primero diremos que ya sabemos, ¿no? Que la ética es una disciplina filosófica. Es una de las múltiples que hemos estado viendo y que seguiremos viendo, ¿no? Porque como vemos cada semana vamos incorporando, ¿no? Otra, ¿no? Todavía nos falta la estética, todavía nos falta la filosofía política, pero ahora vamos a ver la ética. Ahora, toda disciplina filosófica tiene un fin, tiene un objetivo. La epistemología, la ciencia; la nociología, el conocimiento; la ontología, el ser, ¿no? La axiología, el valor. En este caso, lo que se va a encargar la ética es de estudiar las acciones realizadas por los hombres. Pero uno puede de repente analizar las acciones realizadas por los hombres desde muchos criterios, ¿no? De repente yo puedo criticar las acciones de los hombres por, de repente, al momento de ir a la calle. Y puedo de repente empezar a calificar si la persona va a la calle 5 horas, 4 horas. Estoy de alguna manera estudiando el tiempo que pasan las personas en la calle. Pero eso no le interesa a la ética, ¿no? La ética no le interesa las acciones que puedan ser pasibles de algún tipo de descripción, ¿no? Lo que le interesa a la ética es que las acciones sean estudiadas a partir de la consideración de las nociones de bueno o malo, de injusto, justo, de correcto e incorrecto. Es decir, ¿no? Este, esta acción que realiza esta persona, de repente, de eh, ayudar a cruzar la calle a un invidente, ¿es buena o es mala? Y obviamente, como hemos dicho en filosofía, se requiere saber el por qué, ¿no? Hay una razón que estaría detrás que generaría, ¿no? Esta justificación de algo positivo. Porque como hemos dicho, esta ética lo que busca es comparar, ¿no? El ideal, el ideal de lo bueno, que muchas veces puede sonar abstracto, con la conducta, ¿no? Que realiza el hombre. Este, Juan le prestó a Pedro 100 soles y Pedro no le devolvió. Es una acción, ¿no? Es una acción que ha ocurrido en función de un préstamo de dinero. Entonces, esa acción es calificada como justa o como injusta. ¿Es justo que Pedro no le haya devuelto los 100 soles? Entonces yo voy a darme cuenta, ¿no? Voy a abstraer de que esta acción incumple, ¿no? Con uno de los valores éticos importantes que podría ser de repente el compromiso, ¿no? Porque yo me comprometí a devolverte, ¿no? Pero no te devuelvo. Entonces yo me doy cuenta que esa es una acción injusta, pero tenemos que tener claro que el comportamiento debe ser un valor ético, ¿no? Para justamente exigir que se cumpla con lo que se ha hecho. Entonces, van a haber ciertas nociones de lo bueno, de lo malo, de lo justo, lo injusto, lo correcto, lo incorrecto, con las cuales se va a tener que contraponer lo que entendemos como las acciones que se realiza el hombre. Entonces, ¿no? Lo que buscamos por eso en la ética es dilucidar, es decir, aclarar, es decir, encontrar, es decir, conocer, ¿no? ¿Cuáles son las razones por lo que los hombres realizan determinadas valoraciones de carácter moral? Ya vamos a buscar eso, porque no es tan fácil tampoco, ¿ah? O sea, uno diría, en el caso de la reflexión, ¿no? Porque vamos a darnos cuenta también que los diferentes filósofos tienen posturas hasta a veces contrarias, ¿no? Al momento de decirnos cuándo algo puede ser calificado como bueno. Y vamos a poner un ejemplo de repente, ¿no? De repente ustedes han escuchado de Robin Hood y en el ideario común, Robin Hood es vista como una persona buena, un héroe incluso, ¿no? Un héroe. Pero si vamos a la acción que comete Robin Hood, la acción que se narra en sus historias es que Robin Hood robaba. De repente alguien por ahí le podría surgir la idea, ¿no? Oye, robar a veces puede ser bueno o robar siempre va a ser malo. Entonces, esta acción tenemos que reflexionarla para justamente tener claro
¿Cuál es la noción que se tiene de ella? Una noción de que sea algo bueno, una noción de que sea algo malo, de tal manera que podamos realmente justificar esa apreciación que se tiene. Entonces, en todo, ¿no? En el Perú, lamentablemente, muchas personas son impuntuales. Contrasta de repente con la costumbre de Inglaterra. En Inglaterra todos son muy puntuales. Entonces, la pregunta que nos haríamos sería justamente relacionada con ello, ¿no? Este, ¿Por qué la puntualidad es considerada como algo bueno? ¿Por qué la impuntualidad es considerada como algo malo? Entonces, sobre eso es que de alguna manera, se considera, ¿no? El hecho de qué vamos a tener en consideración a la hora de poder valorar, ¿no? Lo que estamos haciendo. ¿Ya? Algunos temas importantes, como ustedes también ven aquí, nos hablan de ética uno, o sea que vamos a tener ética 2 todavía. Y los temas que principalmente va a abordar es el bien. El bien es justamente algo muy importante. La moral, perdón, la libertad, aunque después viene la moral, pero la libertad para ir en orden, la libertad como concepto, ¿no? La felicidad, concepto de felicidad, que también ya lo hemos encontrado anteriormente cuando veíamos la axiología, por ejemplo. El concepto de acto moral, norma moral, persona moral, juicios morales, valores morales y hasta los dilemas éticos. Todos estos son temas vinculados con la ética, ¿no? O sea, la moral está vinculada con la ética, el acto moral, la norma, la persona, los juicios. Entonces la idea es que vayamos un poco encontrando, ¿no? Cuáles son esas definiciones, pero sobre todo, al menos en la filosofía, ir encontrando cuáles pueden ser esas orientaciones que nos da la filosofía mediante la ética para poder tener un comportamiento bueno, para tener un comportamiento justo, ¿no? Algunos, por ejemplo, podríamos debatir, ¿no? Los delincuentes, los rateros, por ejemplo, que cometen actos deshonestos, ¿pensarán que la deshonestidad es buena? ¿Qué pasaría si tres delincuentes roban a una persona y uno toma la billetera de la víctima, se van corriendo por lugares distintos y luego se encuentran para repartir el botín y el que se llevó la billetera dice, chicos, no había nada en la billetera, todo estaba vacío. Ocurre una segunda vez, vuelven a robar, se vuelve a llevar la billetera la misma persona y dice, chicos, no había nada en la billetera, estaba vacía. Ocurre una tercera vez, asaltan, se llevan una billetera, vuelven a encontrarse para repartir el botín y dicen, chicos, estaba vacía. ¿Confiarían en esa persona? Estos delincuentes dirían, ay, así. O de repente justamente ellos también valoran la honestidad que debe haber entre los miembros del grupo para poder cometer, ¿no? Sus actos. Si no, sería muy complicado poder hacerlo, ¿no? Entonces, no va a ser tan sencillo, pero tampoco complicado, sino simplemente que vamos a tener que usar la reflexión para poder encontrar, ¿no? ¿Cuál puede ser ese camino para poder encontrar cuál es el acto bueno, cuál es el acto correcto, cuál es el acto justo? ¿Ya? Y aquí nos encontramos con una necesidad de aclarar un concepto también, ¿no? Tenemos que distinguir lo que es ética de lo que es moral. De manera cotidiana, muchas personas lo usan como sinónimo. Y no está del todo errado en el sentido de verlos como sinónimos, porque cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la moral también, pero ya no del griego, sino del latín mores, también significa costumbre. Es decir, que ambas palabras en sus orígenes estaban vinculadas con la necesidad de tener en consideración la reflexión sobre las costumbres que pueden haber tenido.
Ahora, este, ya cuando hablamos un poco desde la perspectiva filosófica, ¿no? El curso se llama ética, ¿no? El tema se llama ética, por lo tanto, la disciplina filosófica es la ética. Y ya hemos dicho que la disciplina filosófica tiene que ver con lo que sería la reflexión, ¿no? Entonces, la ética es la teoría filosófica, es la reflexión filosófica sobre qué? Es la reflexión filosófica sobre la moral. Es decir, la moral se convierte en lo práctico, en las acciones que acaecen en el mundo, mientras que la ética es la reflexión sobre esas acciones, para ver si esas acciones cometidas son verdaderas, pueden ser justas, pueden ser injustas, de tal manera de que vamos a tener que poner en cuestión esas acciones que se van a realizar. ¿Ya? Entonces, la moral sería el conjunto de acciones. La moral sería el conjunto de acciones, porque también tiene que ver con la costumbre, ¿no? Que pueden ser buenas o malas, que los seres humanos realizamos por costumbre. Por eso decíamos, ¿no? Que cuando hablamos de la costumbre, estamos mencionando de que esta costumbre va a permitirnos realizar, ¿no? Lo que sería comportamientos que muchas veces no sabemos por qué los hacemos. Simplemente los copiamos, los aprendemos, pero la ética que hemos dicho que no es simplemente decir, porque siempre se ha hecho así, se tiene que hacer así, ¿no? Incluso en el conocimiento, ¿no? Ya Descartes decía, no, hay que poner en duda todos estos conocimientos. Habría que también ver, ¿no? Sobre, ya no sobre los conocimientos, sino sobre las acciones de los hombres, si esa acción contribuye, suma a lo que podría ser un orden, o en todo caso, si esa acción resta. Entonces, definitivamente, vamos a encontrar la idea de que ética, lo que va a hacer es orientar, ¿no? Al hombre hacia esa conducta buena. La moral es el objeto de estudio y la ética es la que se encarga de estudiar dicho objeto. ¿Ya? Hasta ahí una miradita de 40 segundos para ver si es que hay alguna duda. Ya. Entonces, si ya distinguimos, ¿no? Que la ética es este aspecto más filosófico, más reflexivo, y la moral es este aspecto más práctico, ahora vamos a pasar a ver cuáles son las propuestas de diferentes autores que nos han ido marcando, ¿no? En sus propuestas, cómo es que debe ser esa conducta para ser calificada de buena, cómo debe ser esa conducta para ser calificada de, cómo debe ser esa conducta para ser calificada de una conducta correcta. Entonces tenemos que saber su propuesta, ¿no? Porque justamente lo que su reflexión es, esa reflexión teórica sobre esos puntos es lo que nos hace convenir, ¿no? Entonces, el primero que vamos a ver es Sócrates. Obviamente sabemos que Sócrates pertenece a la edad antigua, ¿no? Y Sócrates nos dice, primero, la ética para Sócrates era muy importante. O sea, es más, la dimensión ética del hombre era lo que más lo que preocupaba a Sócrates. Estaba muy preocupado por la forma como podíamos reflexionar sobre la ética, justamente buscando de que todo hombre se comporte de manera correcta. Y por eso es que uno de los principales temas que abordó Sócrates fue el tema de la virtud. La virtud, obviamente, como palabra, está asociada, ¿no? Lo que sería algún aspecto positivo que se ha generado, que se ha generado.
Que la virtud tiene su traducción en el griego que es arete, solamente como referencia. Ahora, esta virtud es justamente lo que uno debe saber de acuerdo con su naturaleza racional. Miren, no mira lo que dice, ¿ah? Se está introduciendo que si vamos a hablar de virtud, vamos a hacer intervenir a la razón. Una idea, ¿no? O sea que la razón no solamente va a intervenir para conocer, que es lo que ya sabíamos de la nociología, sino que la razón también va a intervenir para actuar bien. Ahora, esta situación, ¿no? Hace recordar esta frase también de Sócrates, como la de solo sé que nada sé, que es la frase conoce de ti mismo. ¿Por qué es tan importante esta frase para la ética? Porque uno para comportarse bien no requiere comprarse libros, leer libros, no requiere preguntarle a un sabio. La respuesta al comportarse bien está en cada uno de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros es capaz de poder responder bien hacia si una conducta puede ser considerada justa o injusta. Entonces, no es necesario leer fuera, solamente es necesario usar la razón. Por eso, para Sócrates, la sabiduría, el conocer más, nos conduce al conocimiento del bien. Es decir, si yo conozco algo, si yo conozco el bien, siempre voy a elegir el bien. Sería alguien irracional, ¿no? Si es que conozco el bien, no lo hago. Vamos a poner un ejemplo un ratito. Por eso, para Sócrates, el saber tiene que ver con la parte cognitiva y la virtud, que tiene que ver con la parte física, coinciden, coinciden. Por eso, el que conoce, o sea, el que sabe, el que conoce, va a actuar con rectitud, mientras que el ignorante actuará mal. Cuando hablamos justamente de que un ignorante actúa mal y el que conoce actúa bien, lo que estamos haciendo es generar una propuesta que se llama el intelectualismo ético, que quiere decir que el buen comportamiento depende de las personas. Intelectualismo quiere decir eso, ¿no? Que la razón nos va a conducir necesariamente a la acción buena. No hay forma, ¿no? No hay forma que la razón no nos conduzca a la acción buena. Vamos a poner un ejemplo, obviamente un poco forzado, obviamente también un poco de repente, que nos orienta principalmente a conocer, más que de repente de forma un poquito, este, cercana, ¿no? Lo que podemos hacer, ¿no? La cosa va así. A ver, de repente alguno de ustedes ingresa a la universidad, a cualquier carrera, vamos a poner como ejemplo de repente medicina, y tiene un examen y decide copiar. En ese momento en que te pasan las preguntas y tú estás dando el examen y tienes la posibilidad de copiar, Sócrates pensaría que tú vas a agarrar el papelito y lo vas a votar. ¿Por qué dirías tú? ¿Por qué lo votaría? Porque tu razón te va a decir lo siguiente, ¿no? Te va a decir, si yo copio en el examen, yo no poseo las competencias suficientes para poder de repente diagnosticar a un enfermo, porque justamente al copiar estoy dándome cuenta que no sé, que no conozco. Entonces, si de repente yo copio y me cae un enfermo con este mal, yo lo voy a matar.
No voy a poder cumplir lo que debo cumplir porque simplemente no sé. Soy una persona que no conoce, pero justamente por copiar. Ahora, peor aún, ¿no? Si de repente la vida me lleva a que yo tenga que diagnosticar a un ser querido, papá, mamá, hijo, hermano, esposo, esposa, uno va a decir, oye, pero le voy a hacer daño. O sea que mi actitud de copiar va a hacer daño. Entonces tú no podrías decidir copiar porque sabes que eso te va a perjudicar, pues. Va a perjudicar a a la sociedad. Sería muy equivocado, muy testarudo de parte de uno ponerse a copiar sabiendo que es malo, pues. Entonces, Sócrates diría de que no, ¿no? Que tu razón, sin necesidad de saber, está en un libro, sin necesidad que haya una regla, sin necesidad que haya una orientación que te diga no copiar, ¿no? Tú no vas a copiar, porque tu razón te va a mostrar que eso es lo malo. Por eso dice, ¿no? Este, por eso dice justamente de que el hecho de que uno solo actúe mal solamente ocurre cuando uno es ignorante. La ignorancia, el desconocimiento, es lo que podría hacer que alguien actúe mal. Pero si alguien le hace caso a la razón, le hace caso al conocimiento que desarrolla mediante la razón, nunca actuaría mal. Siempre actuaría bien, para justamente mostrar que realmente lo puede hacer. ¿Ya? Entonces, una miradita, Sócrates, que hemos omitido algo o algo que quiere aclarar, y en 30 segundos seguimos con Aristóteles. Ya, entonces ahora sí pasamos a otro filósofo también griego, también de la filosofía antigua, pero que nos da ciertos aportes adicionales. Aristóteles. Según Aristóteles, todas las cosas y las acciones persiguen un fin. ¿Qué quiere decir hasta acá? Quiere decir que cuando uno hace algo, no lo hace por el algo que está haciendo, sino lo hace por el fin que va a alcanzar después de hacer esa acción. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes están aquí en clase, no es por estar en clase, es porque están buscando una finalidad, que es ingresar a la universidad. Entonces, esas son las acciones que persiguen un fin. Cuando hablamos de una acción que persigue un fin, hablamos que para Aristóteles la ética es teleológica. Telos significa fin en griego. De lo que está diciéndonos es de que todas las acciones que yo cometa van a ser para algo, no van a ser por hacerse. ¿Ya? Entonces, el primero. Ahora, este fin es considerado un bien. Es decir, todo lo que de alguna manera nos orienta a la finalidad, vamos a ver de qué manera produce una satisfacción en el hombre. Por eso, el fin supremo al que aspiran todos los hombres es la felicidad o eudemonía. Ya lo habíamos visto, ¿no? Cuando veíamos la axiología. Entonces Aristóteles propone, ¿no? Que todos los seres quieren ser felices. A eso se le llama una ética eudaimonista.
Ahora, eh, todos los hombres quieren esa finalidad, pero no todos están de acuerdo en la forma como se va a tomar o entender, mejor dicho, esa felicidad. ¿Por qué? Porque de repente para algunos van a decirte, ¿no? Oye, para mí la felicidad es cuando yo tengo puras fiestas, vida placentera, puras fiestas, tengo fiestas todos los días, me emborracho todos los días y eso a mí me hace feliz. Pero también de repente hay gente que dice, no, la felicidad es cuando tenemos bienes, la prosperidad material, más cosas. Luego vendría la vida ética. Luego vendría una prosperidad que podría tener que ver con los bienes que uno tiene. Luego con la conducta, que es la vida ética. Pero la más importante para Aristóteles, la que se llevaría el principal forma de vida que nos conduciría a la felicidad, es la vida contemplativa. Ya para Aristóteles, el ideal de vida que debe perseguir un ser humano es la vida contemplativa. ¿Ya? Ahora, eh, para Aristóteles, en la vida ética que estamos hablando ahorita, consiste en que las acciones de los hombres sean guiadas por la razón. O sea, lo que hace un hombre resulte de lo que la razón le indica que debe hacer. Ahora, cuando uno analiza esas acciones que deben ser guiadas por la razón, se da cuenta que muchas veces las acciones pueden ser orientadas hacia el exceso y también muchas veces esas acciones pueden ser orientadas hacia el defecto. Vamos a explicar esto. A ver, si de repente yo salgo más tarde y, me quieren asaltar y los asaltantes se acercan a mí con dos pistolas, con dos asaltantes con dos pistolas y yo me les quiero enfrentar. ¿Qué diría Aristóteles? Oye, tú no eres valiente, tú eres temerario, porque tienes todas las de perder, pues. Sería un milagro que quedes vivo, sería un milagro que no te roben. Entonces tú no puedes simplemente, darte cuenta de que pensar que la valentía es enfrentar todos los males que puedas tener, sino que hay que saber cuáles puedes vencer. Y en este caso, la idea es que esta acción, obviamente que nos quieren robar, nadie quiere que nos roben, pero que no me quiten la vida, ¿no? Porque de repente si yo me pongo resistencia, me pueden matar, pues. Ya no solamente voy a perder el celular, sino la vida. Entonces, debemos evitar ir al extremo superior. Pero también podría ser que yo salga de la noche y se me acerque un niño de 13 años solo, sin arma, y me dice, dame tu celular o te pego. Entonces, definitivamente, si yo le entrego mi celular por miedo a que me pegue, yo estoy siendo un cobarde, ¿no? Porque a ese peligro, incluso de repente, eh, tendría esa posibilidad de no hacerle caso. Y si le hago caso, estoy siendo un cobarde. Porque sí me puedo enfrentar a ese problema. Sí me puedo enfrentar a ese problema. Por eso, lo que pide Aristóteles es que siempre pensemos en el justo medio. El justo medio es la virtud. Los excesos, los defectos
serían lo que conocemos como este, los vicios, los vicios, ¿no? Los vicios, los vicios, los vicios. Entonces, por eso la valentía es la virtud entre los vicios de temeridad y cobardía. Ahora, Aristóteles pensaba lo que decíamos, ¿no? Que la principal forma de vida es la vida contemplativa, que ya está marcado ya. Cuando los hombres aspiraban a a la contemplación de los primeros principios, Aristóteles distinguió entre virtudes dianoéticas y éticas. Ahí está el tema del aprovechamiento, ¿no? De lo que sería, en este caso, esta vida contemplativa. Ahora, de Yapa nos dice que para Aristóteles hay dos virtudes, las éticas, que son las que se adquieren por costumbre, y las dianoéticas, que son las que se adquieren por educación. Revisamos Aristóteles por 30 segundos. O sea, ¿podría poner ejemplos de los dos tipos de éticas para Aristóteles? A la, sobre cuál es exactamente? A ver, porque nos Sobre menciona las varias cosas. virtudes éticas y dianoéticas. Ah, ya. Primero tenemos que ver cómo accedemos a ellas. Ya, por ejemplo, ¿no? Decimos de que unas se aprenden y otras son producto de lo que sería el tema de la costumbre. Entonces, lo que vamos a ir teniendo en cuenta es que en el caso de las éticas, que tiene que ver con lo que sería, por ejemplo, cuando somos valientes. Cuando somos valientes, cuando desarrollamos la templanza, cuando desarrollamos la justicia, estamos cultivando cada acción que hacemos en el día. O sea, vamos a ir formando nuestro carácter. Vamos a ir formando nuestro carácter en las costumbres que estamos haciendo. En cambio, las dianoéticas tienen que ver con lo que es el tema de la sabiduría. Es decir, nos van a enseñar, es decir, nos van a perfeccionar el alma. Por eso las éticas tienen que ver más con el comportamiento que tenemos hacia los demás. Y lo vamos a aprender, como les decía, por la costumbre. En cambio, las dianoéticas se van a estudiar. Por ejemplo, ¿no? Todo lo que ustedes han aprendido en los diferentes cursos son aprendizajes conceptuales. Por lo tanto, tiene que ver con lo que es el tema de una virtud ética. Y a veces decimos, ¿no? Oye, este chico es muy inteligente, sabe bastante, pero tiene que ver con conocimientos que se aprenden, ¿no? Intelectuales. En cambio, las virtudes éticas tienen que ver con los comportamientos que tienen que ver con las conductas. Y así como a ti te enseñaron a saludar en tu casa, y así como a ti te enseñaron de repente a devolver lo que no es tuyo, así como a ti te enseñaron también a poder, de repente, ser justo cuando hay algo que te pueda atañer, todo eso se aprende por costumbre. Tú puedes leer 5 libros de la honestidad y no ser honesto. La honestidad no se aprende leyendo libros, se aprende justamente teniendo la costumbre de hacer actos honestos. En cambio, una biografía, una forma de fórmula matemática, de repente una definición de biología, se aprende con el intelecto, ¿no? Con lo que sería de nuestra educación. Entonces, las dianoéticas se aprenden en la educación. Las éticas se aprenden en base a la costumbre, es decir, a la acción que tengamos, a la acción que tengamos, ¿no? O sea, no sirve de mucho estudiar sobre la honestidad y luego ser rateros. Entonces, para ser honestos, uno va adquiriendo la costumbre en el largo de la vida con las acciones que va cometiendo y no de manera intelectual, ¿ya? Entonces, las éticas se aprenden por costumbre, las dianoéticas se aprenden por lo que sería el tema de sabiduría, ¿ya? Intelectuales.
intelectuales. Luego vendría Agustín de Hipona. Bueno, sabemos, ¿no?, que Agustín de Hipona es un religioso, por lo tanto, su postura va a tener mucho que ver con Dios, ¿no? Incluso está ubicado en la filosofía medieval. Así que vamos a ver un poco de su propuesta. Un segundito, por favor. Entonces, ¿no? Agustín, que nos hace mención, obviamente, a la parte religiosa, la filosofía medieval está muy vinculada, comprometida con lo que sería Dios, nos va a decir primero de que hay un bien supremo. Usted sabe de que cuando se quiere calificar a Dios, se le califica como omnisciente, como omnipresente, como omnipotente, ¿no? El que todo lo puede, el que todo lo conoce, ¿no? Es el absoluto. Entonces, de la misma manera, cuando hablamos del tema del bien, Dios va a ser el bien supremo. O sea, lo más supremo es Dios. Ahora, recordamos que ya habíamos conversado anteriormente de que nosotros somos criaturas y Dios es creador, de tal manera que Dios existe sin necesidad de nosotros. En cambio, nuestra existencia sí depende de Dios, de tal manera que hay una figura de subordinación, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice Agustín de Hipona al plantear que el Dios es supremo bien, es que todo lo demás bienes que podamos alcanzar, todo lo demás que yo quiera hacer, libre, feliz, este, tener bienestar, tener placer, va a depender de Dios. Va a depender de Dios. Es decir, Dios puede hacer que yo sea libre, Dios puede hacer que yo sea feliz. Y obviamente, si yo quiero ser feliz y yo sé que Dios me puede hacer feliz, ¿yo qué debo hacer? Debo hacer la voluntad de Dios. Debo comportarme según la voluntad de Dios. Solo comportándome según la voluntad de Dios, yo voy a alcanzar la verdadera felicidad. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos alcanzar la verdadera felicidad mediante seguir la voluntad de Dios? Es facilísimo. Quien es católico, quien es creyente en alguna religión, en este caso los católicos, que es Agustín, lo único que tienen que hacer es hacerle caso a Dios. Si le hacen caso a Dios, van a ser felices. Si no eres feliz, es porque no le estás haciendo caso a Dios. Por ejemplo, ¿no? Este, profesor, ¿y cómo sé que le estoy haciendo caso a Dios? Fácil. Dios nos ha dejado supuestamente los mandamientos. Entonces, si tú no vas a misa, tú estás incumpliendo tu mandamiento. Y obviamente no vas a ser feliz, pues, porque no estás cumpliendo lo que Dios te ha ordenado. Ahora, si no te quedas contento los mandamientos, porque solamente son 10, tienes la Biblia. Pues si quieres ser feliz, hazle caso a lo que dice la Biblia. Esa es, de alguna manera, el libro sagrado de los católicos. Y si no que te quedas contento porque de repente la Biblia toca temas muy antiguos, tienes al cura, tienes al padre, quien de alguna manera es el representante de Dios en la tierra. Entonces lo que él te diga, también debes cumplirlo para que te conduzcas a la felicidad. Si no, no vas a ser feliz, ¿no? Y no sería complicado, ¿no? Simplemente tengo que cumplir el no matarás, el amar a Dios sobre todas las cosas. Oye, pero el domingo tengo que ir a misa, pero tengo una pichanga.
Entonces, si yo voy a la pichanga y no voy a misa, es que no amo a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ahí radica mi infelicidad, pues, porque no estoy haciendo lo que Dios me dijo que haga. Oye, pero yo recuerdo que la otra vez me quedé con el vuelto de mi mamá. Ahí está la infelicidad, pues, porque Dios te dijo que debes ser honesto, no robarás. Entonces, ser feliz es sencillo, siempre y cuando, de alguna manera, realices la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresada en la Biblia, en sus mandamientos, en todo lo que conocemos, que es su propuesta. Ahora, vendría una pregunta, ¿no? Si Dios es nuestro creador y y de alguna manera Dios es omnipotente, ¿por qué permite el mal? Nos podríamos poner a pensar, ¿no? Y hay que pensarlo un poquito más fuerte. ¿Por qué cuando un sicario se acerca a matar a un señor en el bus, por qué Dios no aparece y le quita el arma? ¿Por qué Dios no aparece y le corta la mano? ¿Por qué Dios no interviene y permite que haya mal? Permite que hayan hombres que hagan el mal. Eso San Agustín lo expresa diciendo de que Dios cuando crea al hombre, lo crea con lo que sería el libre albedrío. Es decir, que él debe tener la capacidad de elegir entre el bien y el mal. El libre albedrío es la capacidad de elegir entre el bien y el mal, ¿ya? Eh, de tal manera de que no podemos esperar que Dios intervenga para detener una injusticia. ¿Por qué? Porque nosotros gozamos de libertad y esa libertad es la que nos hace justamente tener el libre albedrío que nos debería permitir elegir de manera adecuada. Ahora, facilito, ¿no? Pero profesor, entonces yo puedo hacer bien y mal, claro que sí, pero Dios te advierte que tiene consecuencias, que tienes que ser moralmente responsable de tus acciones. ¿Por qué? Porque ustedes han visto, ¿no? También a veces en películas, obviamente un poco forzadas, ¿no? Pero han visto lo siguiente, ¿no? Han visto que la persona, va a ser sometida a un juicio final. Y si la persona, ha cometido actos malos, esa persona no va a gozar de la vida eterna. Entonces, ahí vemos cómo es que no puede decir, ya, pero ¿qué consecuencia tiene que ver el mal? Que sea sicario, que no voy a gozar de lo que Dios me ofrece para ser feliz, que es la vida eterna. Por eso se detienen y se ponen a actuar de una manera, acorde, ¿no? Entonces, al ser moralmente responsables, también lo que somos es un poco, eh, nos dedicamos, ¿no? A hacer el bien por las consecuencias que trae, por los beneficios que trae. Y esa sería la propuesta de Agustín de Hipona. 30 segunditos para revisar el concepto y pasar al siguiente. Ya entonces nos damos un salto ahora a la edad moderna. Y en la edad moderna nos encontramos con Kant, ¿ya? Vamos dando una miradita, voy a tomar un poquito de agua. Le vamos dando una miradita, un segundito, por favor. La miradita.
Ya, primero, ¿no? Vamos a especificar algo que es más que todo, como un dato, más allá de que sea parte de su propuesta, es de que Kant, ya lo hemos visto, ¿no? En la nociología. Todo lo que Kant habló sobre la nociología lo expresó en un libro que llamó Crítica de la Razón Pura. ¿Se acuerdan que su propuesta de él era el criticismo, ¿no? Su libro se llamaba Crítica de la Razón Pura. Pero en el campo de la ética y la moral, lo publicó en su libro Crítica de la Razón Práctica. Ya, ese es un dato nada más, ¿no? ¿Dónde están sus ideas principales acerca de la ética? Y eso está en la Crítica de la Razón Práctica. Ahora, Kant parte de su propuesta cuestionando. Él cuestionó a los tres de una sola manera. Él dijo, ¿no? Toda concepción moral que se base principalmente en recompensas o castigos que podemos recibir al realizar acciones buenas o malas, justas o injustas, de tal manera de que para Kant, Agustín de Hipona está equivocado porque a Agustín de Hipona no le importaba si la gente hacía el bien porque hacía el bien, le importaba porque iba a ir al paraíso y ver el cielo. La propuesta de Aristóteles era que el trabajador no estaba feliz de alguna manera con únicamente considerar, ¿no? Lo que sería una recompensa por el tema de alcanzar la felicidad, sino de que siempre va a hacer algo en función de ser feliz. Entonces uno no lo hace por la acción buena, sino lo hace por el ser feliz. Y eso para Kant es malo, porque la acción buena simplemente es buena, ¿ya? No hay de alguna manera una consideración para pensar que yo debo esperar algo a cambio de mi acción buena. Por ejemplo, ¿no? A veces vemos en las noticias que un taxista, por ejemplo, encuentra dinero y lo devuelve y lo devuelve. Y a veces pensamos en que el taxista o de repente lo hizo, pidió recompensa. Desde el momento en que se da o se pide una recompensa, ya la acción para Kant no es correcta. No es correcta, porque uno debe hacer el bien simplemente por hacer el bien, sin ningún tipo de consideración adicional. Uno hace el bien porque debe hacer el bien. Así de directo, así de duro. No se debe esperar nunca una recompensa. Nunca se debe esperar una recompensa. Hay una palabra muy importante, ¿no? Que es que el bien es la buena voluntad. ¿Por qué el bien es la buena voluntad? Porque uno hace el bien porque la voluntad es lo que uno hace cuando uno quiere hacerlo. No es que lo haga porque debe hacerlo, sino, perdón, uno lo hace porque quiere hacerlo, porque debe hacerlo, pero no lo hace como una elección, sino lo hace porque es lo que tiene que hacer. Más que todo sería el deber entonces. Por eso es un acto puro. Un acto puro es porque no espera algo a cambio. De por sí el acto ya está completo y nunca se debe esperar una recompensa. Y también para Kant, la moral es universal, ¿no? Es decir, que no puede ser que en un país sea bueno algo y en otro país sea malo. Tiene que ser bueno en todos lados. De tal manera que esa es la reflexión a la que nos lleva Kant, ¿no? Entonces, ¿no? Cualquier persona que espera una recompensa, que de repente, antes había un personaje que se llamaba Osito Lima, ¿no? Que iba por las calles
regalando dinero a gente necesitada. Entonces Kant diría, esa persona que está haciendo esa acción de dar dinero grabándose en las redes sociales no es buena persona. Entonces, de esa manera vemos de que el bien no admite, no admite posibilidades. Simplemente tú debes ser el bien porque es el bien. ¿Ya? Entonces nunca debemos esperar una recompensa, algo. Simplemente debemos actuar bien porque así debemos actuar. ¿Ya? Esto lo complementa Kant cuando nos trae un concepto que va a ser para nosotros novedoso. Es el concepto de imperativo categórico. Ahora, imperativo, cuando uno habla de imperativo, de exclamación, habla de algo que debe mover, ¿no? Algo que tenga fuerza, un imperativo, ¿ya? Entonces, este imperativo categórico es una suerte de criterio que debemos tener en cuenta al momento de decidir libremente. O sea, yo voy a decidir igual que decía Agustín, ¿no? Pero debo tener yo criterio para justamente poder actuar de manera autónoma. ¿Y en qué quiere decir este criterio? ¿Qué quiere decir este criterio? Este criterio lo que quiere decir es que, este criterio lo que quiere decir es que uno debe actuar con una cierta guía, debe actuar con una cierta guía, debe actuar siguiendo una cierta máxima, una cierta orientación, ¿no? ¿Cuál es la orientación? La orientación es que uno debe hacer A porque siempre debe hacerlo. No hay una condición. Por ejemplo, cuando yo le digo, debes estudiar porque quieres ingresar, ya no le estás dando valor al estudio, le estás dando valor al ingreso. Entonces ya no podría ser una acción buena. Tú debes estudiar porque debes estudiar. Eh, si tú te quedas repasando en la tarde, te voy a dar un chocolate. Tú no te quedas repasando en la tarde porque quieres repasar en la tarde, porque debes repasar en la tarde. Tú lo haces porque quieres chocolate. Entonces ya cuando uno somete la acción a otra consecuencia, ya para Kant no estaríamos hablando de una virtud, no estaríamos hablando de una acción buena. Por eso dice, ¿no? El imperativo hipotético recomienda una acción como remedio para un fin. Si quieres A, haz B. Eso es otro tipo de comportamiento, pero al menos en la ética, Kant nos pide que tengamos en consideración el hecho de el imperativo categórico. Tienes que hacer A porque tienes que hacer A. No hay opción. ¿Y me puedo quedar con lo que me encuentro? No, porque no es tuyo. Simplemente no es tuyo, no, no es tuyo, no tiene nada que ver con lo que tú tienes. Entonces, a ti no te va a quitar nada que tú devuelvas a lo que no es tuyo. ¿Qué te va a quitar si no es tuyo? Entonces, definitivamente lo que nos pide Kant es que actuemos de acuerdo a la buena voluntad. Porque el otro, ¿cuál sería? No, yo mejor me quedo con una parte porque luego me la van a quitar, ya la tengo acá. No, de repente mejor le entrego, pero le pido una propina. Entonces, ya esas acciones, de alguna manera quedan, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de que solamente debes considerar el tema de las, la necesidad de hacer algo por hacerlo. Ahora, este imperativo categórico lo podemos resumir en dos grandes conceptos, dos grandes, ideas. La primera, dice, ¿no? Actúa como crees que deberían actuar todos los hombres. Es decir, plantea algo que se puede llamar una ley universal. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerlo en dos términos. Primero un término particular y luego un término general.
Nosotros, cada uno de nosotros somos parte, somos individuos, parte de la humanidad, ¿no? Yo soy parte de todos los hombres. Y si yo actúo como quisiera que actúen todos los hombres, debo tener en consideración cómo quiero que actúen conmigo. Entonces, hacer el bien es bien fácil, también para Kant. ¿Cómo actúo bien? No hagas lo que no quieres que te hagan. Porque supuestamente, si tú quieres que la acción universal sea la que se imponga, ¿no? Entonces, si no quieres que te mientan, no mientas. Si no quieres que te sean infiel, no seas infiel. Si no quieres que te roben, no robes. Si no quieres que te insulten, no insultes. Y así vas a lograr obtener y cumplir con este imperativo categórico. O sea, solamente debes actuar según tú creas que todo el mundo debe actuar así. Si tú crees que todo el mundo debe ser puntual, es tu máxima, es tu ley universal, entonces tú debes ser puntual, pues. Si tú crees que todo el mundo debe ser honesto, es tu máxima, entonces tú debes ser honesto. No, profesor, yo creo de que Juan sí puede mentir. No puedes hacer eso. Va a ser mala esa mentira, porque tú tienes que actuar según pienses que todos deberían actuar. Todos deberían actuar de esta manera. Esa es la ley universal. ¿Ya? Y la segunda máxima, el segundo imperativo categórico, nos dice, ¿no? No consideres a ningún hombre como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Y esta sería la dignidad, ¿no? ¿Cómo lo entendemos? A ver, primero un ejemplo un poquito cercano. De repente ustedes tienen un amigo y ese amigo les invita a almorzar, los lleva al cine, les regala cosas, de tal manera que tú no estás con él porque lo aprecies como ser humano, estás con él por lo que te da. Y lamentablemente el día que te deje de dar, tú vas a dejar de ser su amigo. Entonces, Kant lo que te pide es que toda persona tiene valor por sí mismo, sin importar lo que haga hacia ti. Eso es importantísimo para Kant, porque él plantea que nadie puede estar sometido o considerarse un medio para otra cosa. Por ejemplo, ¿no? Aquí podemos mencionar un dilema ético bien conocido y de repente más conocido. El dilema ético más conocido es el siguiente, ¿no? Nos pone en esta situación. Ustedes son espectadores y están viendo que un tren se dirige a toda velocidad hacia un carril donde hay 5 personas amarradas. Si ustedes apretan un botón, ese tren cambia de ruta y atropella solo a una. Kant, ¿qué diría ante esa situación? No puede decir que, que atropella a uno para salvar a 5, porque justamente ahí está la idea, ¿no? Que nunca un hombre puede ser un medio. Por lo tanto, si yo consideraría a ese hombre para salvar a 5, yo lo estoy convirtiendo en un medio. Y un hombre siempre es un fin en sí mismo. Nunca puede ser considerado un medio. Siempre el hombre es un fin en sí mismo. Y la ley universal quiere decir que actúes como deberían actuar todos los hombres. Vemos 30 segundos acá. Si hay alguna pregunta para pasar a la siguiente.
Vamos a pasar entonces al utilitarismo, que también ya lo conocemos, ¿ah? Y prácticamente lo mismo. Aquí tenemos a dos personajes, a Stuart Mill, John Stuart Mill, y tenemos a Jeremy Bentham. Son los dos principales representantes del utilitarismo. ¿Cómo empieza esta jarana? Primero, el ideal ético del utilitarismo es la felicidad general. Miren que le añade el adjetivo general. ¿Y general a qué se opone? A lo particular. Es decir, al utilitarismo no le interesa reflexionar sobre la felicidad de uno, sino sobre una felicidad colectiva. Y cuando hablamos de colectivo, hablamos de el bienestar de la mayoría. El bienestar de la mayoría. Ahora, este, cuando hablamos de la forma como los utilitaristas calculan, este, vamos a decir que lo que debemos hacer es conocer qué causa más felicidad y menos dolor. ¿Qué causa más felicidad y menos dolor? Ahora, este principio ético de Mill es que la mejor acción, hacer el máximo bien, se cumple cuando produce la máxima felicidad al mayor número de individuos posible. Entonces, ¿no? Definitivamente, como poníamos, creo que la semana pasada, antepasada, decíamos, ¿no? Yo puedo tener 500 soles y con 500 soles llevar a comer a un mendigo al restaurante central. Y estoy seguro que esa persona se va a hacer muy feliz. Pero con esos 500 soles, yo puedo llevar a este, 40 personas a comer un menú de 12 soles y ya no solamente van a ser una persona feliz, sino van a ser 40. Entonces yo debo privilegiar esa acción porque hace feliz a 40. Entonces, el utilitarismo siempre de alguna manera va a buscar calcular cuál produce mayor bienestar. ¿Ya? Entonces, por eso dice que no, que ese principio siempre ha sido máxima la utilidad que pueda tener. El último, el último es More. More nos va a decir que todos los anteriores están equivocados. ¿Por qué? Porque More plantea de que el bien es un concepto imposible de comprender con la razón y con la experiencia. Es decir, así como se juntó el criticismo cuando juntaron a lo que sería el tema de hacer el bien, entonces eso no se puede comprender de una manera racional. O sea, no es una cuestión racional. Es más, de repente la razón lo que va a hacer es querer justificarte. Pero para que tú cometas algo bueno, tienes otra herramienta que no es la razón, sino que es la intuición moral. ¿Cómo significa esto? A ver, vamos a plantearlo así, ¿no? A ver, este, por ejemplo, ¿no? De repente tú en la mañana saliste a tomar desayuno y tu mamá te estaba preparando, pero no te gustó. No era tu comida favorita y encima de repente estaba un poco salado. Entonces tú vas a de repente empezar a gritar a tu mamá. A decir, pero mamá, eso no me gusta, está horrible.
te vas a ir corriendo de la casa, amargo. Entonces, tú de repente vas a querer justificar, ¿no? Oye, mi mamá si sabe que voy a estudiar temprano, ¿por qué me da esta comida? Oye, mi mamá, o sea, vas a decir, estuvo bien que le llamara la atención para que no vuelva a pasar, ¿no? Porque imagínate otra vez tener que no irme sin comer, ¿no? No, está bien que le llamara la atención de esta manera. Tu razón va a buscar justificar, pero definitivamente yo creo al menos que lo normal es que tú te sientas mal, pues. Te vas a decir, ¿cómo he podido hacer esto, no? Y eso obviamente va a generar de que no alcancemos a saber lo que es bueno o malo por la razón, sino por la intuición. Para More, el bien es algo simple, no se puede partir, es algo objetivo, no se puede de alguna manera es simplemente considerar como algo que alcance por la razón, sino por la intuición. Por eso es algo obvio, es algo que tú te das cuenta que estás haciendo mal, no con la razón, sino con la intuición moral. Una miradita, More. Como glosario final, para luego dar un tiempo para hacer los ejercicios o las preguntas, nos aparece el concepto de bien, que es, hemos dicho que para algunos puede ser la felicidad, para suerte puede ser la virtud, para un hedonista puede ser el placer, que es justamente lo que busca la vida humana. Segundo, cuando hablamos de eudaimonia, estamos hablando de la felicidad y obviamente la propuesta de Aristóteles, ¿no? Aunque ya antes de él, ¿no? Ya aparecían los elementos que tienen que ver con esa característica, ¿no? La máxima es una regla, es una guía, es una orientación que uno debe seguir. Y la virtud es la disposición habitual a obrar bien en sentido moral. Cuando actuamos bien, actuamos con virtud. Ahora, si no hay preguntas, vamos al desarrollo autónomo. Vamos a dar desde la 1:50 hasta las 2:05. Ya 15 minutos, 15 minutitos. Ya entonces te dado 5 o 15 minutos para resolver los ejercicios y luego lo hacemos en conjunto. Ya entonces ahora sí pasamos a detallar un poco los ejercicios y aprovechar, ¿no? Cuando hacemos mención a un autor, a un poco tener en cuenta su propuesta, ¿ya? Que cuando hablamos de la lectura, nos encontramos con una lectura que tiene que ver con Jeremy Bentham, ¿no? Ya sabemos que Jeremy Bentham es un utilitarista, ¿no? Vamos a ver cómo presenta esto, ¿no? Por el principio de utilidad se quiere decir aquel principio que aprueba o desaprueba cualquier acción de que se trate según la tendencia que parece tender o aumentar o disminuir la felicidad de la parte cuyo interés está en juego. En otras palabras, promover u oponerse a ella. Digo cualquier cosa y por lo tanto no solo de toda acción de un individuo privado, sino de cualquier medida de gobierno. Por utilidad se quiere significar aquella propiedad
en particular, objeto por la que tiende a producir un beneficio, ventaja, placer, bien o felicidad. Todo ello en el presente caso equivale a la misma cosa, o lo que igualmente equivale a lo mismo, a impedir que produzca un daño, dolor, mal o infelicidad. A la parte cuyo interés se considera, si esa parte es la comunidad en general, entonces se trata de la felicidad de la comunidad. Si es un individuo en particular, entonces de la felicidad de ese individuo. Entonces, miren, ¿no? Nos habla sobre la utilidad, nos habla sobre la utilidad particular y la particular y la, este, incluso nos habla sobre la felicidad. ¿Y a qué sería referencia, no? Lo bueno es útil ya que produce beneficios para la mayoría. Las leyes dadas por el gobierno siguen el principio de utilidad. El incremento de la felicidad es una virtud ya no ética tampoco. El principio de la utilidad es compatible con la intuición, no tiene nada que ver con Jeremy Bentham. La costumbre tampoco, ¿no? Sería la alternativa A, ¿no? Lo bueno es lo útil, porque genera beneficios para la mayoría. Y recuerden ustedes que decíamos justo eso, ¿no? De que para el utilitarismo, lo importante es que si la mayoría obtiene beneficios, es un mayor bien que si solamente obtiene beneficios, uno de ellos. Segundo, Carla decide no manipular tendenciosamente los datos de su investigación científica, aun sabiendo que hacerlo podría darle prestigio y reconocimiento. Considera que lo importante es actuar de manera correcta, más allá de las consecuencias y pensando en el deber. ¿Con qué guarda relación la decisión de Carla? Hemos dicho nosotros de que uno no debe actuar pensando en una consecuencia, que no debe actuar pensando en un posible beneficio. Cuando hacemos eso, actuamos según el imperativo categórico. El imperativo categórico nos dice, ¿no? Que justamente debemos siempre omitir cualquier consecuencia y hacer algo porque sí. Un grupo de médicos respeta la norma que obliga a informar siempre al paciente sobre su diagnóstico, aun cuando la familia les pide que oculten la verdad. ¿Recuerdan ustedes que decíamos, no? En algún caso podrá ser bueno mentir, en algún caso podrá ser bueno robar. En este caso, cuando nos dice, ¿no? De que es algo universal, que debe ser siempre cumplida en todo momento y lugar, nos estaríamos hablando de lo que nos dice Kant, ¿no? Que son los deberes de Immanuel Kant, alternativa B. No hay excepción, ¿no? Si tú ves a el enamorado de tu amiga con otra, tú debes decirle a tu amiga. No puedes decir, no, le va a dar pena, pobrecita, ¿no? Tienes que decirle, porque eso es justamente la acción buena. Andrés está en una disyuntiva sobre copiar o no copiar en el examen. Decide no copiar porque se entera de que si lo hace habrá consecuencias negativas inmediatas, ¿ya? El caso es una ilustración de la reflexión ética. Acá tendríamos que decir algo, ¿no? O sea, como van a haber consecuencias inmediatas, estaríamos un caso que nos habla de lo que diría el utilitarismo, porque ya hemos dicho de que no todos los placeres son iguales y de lo que se trata es cuál causa más felicidad y menos dolor. En este caso, como tendrá consecuencias inmediatas, mejor evitarlo. 4. José es un médico que se dedica su vida a atender a los más necesitados en zonas rurales. Sus colegas lo critican porque gana poco dinero y no busca reconocimientos. Él, sin embargo, siente que su vida es plena y guiada por los principios racionales. Entonces, acá ¿qué estaríamos viendo? Obviamente, si estamos hablando de la profesión,
médico, y estamos hablando de ganar dinero y de reconocimientos, no estamos hablando de la vida contemplativa, ¿no? Estaríamos hablando de la vida ética, ¿no? Una vida que se basa en vivir o decidir las acciones en función de los principios racionales, ¿no? Los principios racionales son los que guían las conductas. Mario, Raúl y María conversan en las bancas luego de su clase de filosofía. El primero afirmó que la mejor vida es aquella que se dedica a obtener riqueza, placeres materiales, ¿no? Bienes materiales. El segundo estipuló que la vida buena es la búsqueda de satisfacciones personales como el placer de viajar. La tercera mencionó que la vida es realmente cuando se busca un modo de vivir contemplando. Acá viene la otra vida, ¿no? La vida contemplativa. ¿Con cuál de las tres afirmaciones estaría de acuerdo Aristóteles? Obviamente con María, porque busca la contemplación y cómo la contemplación lleva a la felicidad. 6. Una mujer rica y poderosa siente que a pesar de tener todo lo que desea en bienes materiales, no encuentra paz interior. Reflexionando sobre su vida, concluye que su vacío proviene de no vivir de acuerdo con los principios cristianos. Según a San Agustín, ¿cuál sería la explicación más adecuada a esta situación? Aquí, si hablamos de lo cristiano, obviamente que ha descartado Aristóteles, ¿no? Obviamente, en esta alternativa C, que nos dice que el bienestar económico es suficiente, solo necesita aprender a disfrutarlo tampoco, ¿no? Porque estamos hablando de como modelo a San Agustín. No tiene nada que ver con que el libro de Dios sea una ficción. Lo que estaríamos viendo es que la verdadera felicidad no depende de los bienes materiales, sino que nuestra vida esté orientada a cumplir con la voluntad de Dios, ¿no? Si en cuanto le hagamos caso, vamos a encontrar sentido a la vida. Alternativa B. Una streamer peruana se acerca a una mujer mayor que mendigaba y pedía dinero. Inmediatamente le da un billete de alta denominación. Luego se dirige a su público que la observa por redes para hacer ostentación de su aparente buena acción. La acción de la streamer se vincula con qué, ¿ya? Recuerden ustedes que Kant nos hablaba de dos tipos de imperativos, el categórico, que es actuar porque debes actuar así, y el hipotético, que es haz B si quieres B, perdón, haz A si quieres B, es decir, C una consecuencia, ¿no? Entonces en este caso sería la alternativa C, ¿no? No lo hace por la acción en sí de hacerle bien a la persona, lo hace por la fama, el prestigio, el reconocimiento que lo puede hacer desde que empieza a proyectar su acción en lo que serían las redes sociales, ¿no? No tiene nada que ver con el utilitarismo ni con el intuicionismo, y la E sería lo contrario, ¿no? La E sería lo contrario porque más bien hablaría del imperativo categórico, ¿no? Entonces es la alternativa C. Y la 8, unos jóvenes músicos organizan un concierto gratuito en la plaza de su ciudad para recaudar alimentos destinados a un albergue infantil. La actividad reúne a cientos de vecinos que disfrutan la música y colaboran con donaciones. Al terminar, una de las organizadoras comenta: estamos felices, no por tocar frente a tanta gente, sino porque lo recaudado dará bienestar a muchos niños que lo necesitan. La conducta de los jóvenes músicos, ¿a qué alude? ¿Una vida contemplativa?
Definitivamente no, ¿no? Porque ya estamos en una acción, ¿no? Que es la de cantar, la de tocar instrumentos. La práctica del imperativo moral universal establecido por Kant, no, no, tampoco tiene que ver con que hagan las cosas por por el fin en sí mismo. La intuición moral tampoco tiene que ver con more, porque tampoco está diciendo que no se puede explicar el bien. Tampoco tiene que ver con Dios, ¿no? Definitivamente tiene que ver con la búsqueda de una acción beneficiosa para el mayor número de personas. Entonces, lo que más o menos hemos avanzado en la ética uno es primero tener claro qué es el bien. Y a veces el bien se asocia a la virtud, se asocia a la felicidad, se asocia al mayor bien posible para el número de personas, se asocia al bien por el simple deber. Entonces, hemos visto cómo han procesado los diferentes autores la idea de bien. Cuando hablamos de libertad, tenemos en consideración, por ejemplo, cuando este Agustín nos dice que Dios nos dio libertad para actuar, ¿no? Pero también en Kant nos hablan de la libertad también. Ahora, cuando nos hablan de la felicidad, ¿no? Hay, por ejemplo, dos conceptos, ¿no? El de Aristóteles, que sería una felicidad más personal, a la que alcanza cada individuo con lo que sería su propia este, noción y que la razón de alguna manera evalúe cuáles son esos medios para alcanzar la felicidad. Esa, lo que hablamos de la eudaimonía, de la ética eudemónica. Y por otro lado, también tendríamos la postura de Stuart Mill, ¿no? Que más bien nos dice que la felicidad tiene que ver con algo colectivo, ¿no? El mayor número de personas que son felices, ¿no? En cambio, ya la segunda parte, lo que son el acto moral, la norma moral, la persona moral, los juicios morales, los valores morales y los dilemas éticos, lo vamos a ver en la ética 2, ¿no? Que es la siguiente semana. Entonces, lo principal ahora es asociar, ¿no? ¿Cuál es la principal propuesta de cada autor? ¿Qué de novedoso tiene cada propuesta para poder identificar dentro de situaciones cuáles pueden ser esos elementos que guían la conducta humana hacia lo que podríamos decir lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Lo virtuoso y lo pernicioso, ¿no? Ya que sabemos que las acciones pueden conducir, pueden ser, mejor dicho, calificadas de ambas maneras, ¿no? Dependiendo de repente qué es lo que puede causar un mayor beneficio a la sociedad, un mayor de repente conexión a la sociedad, de repente que pueda nosotros mostrarnos, ¿no? Que realmente esta conducta cohesiona más a los hombres, esta conducta de repente hace que los hombres tengan más, más caracteres de conocimiento, ¿no? Y de esta manera, vamos a poder establecer cuáles podrían ser las rutas, ¿no? Para poder actuar bien. Entonces, la ética tiene que ver con eso, ¿no? Con el hecho de actuar bien, con el hecho de buscar lo justo, ¿no? Y como decíamos, estas actuaciones tienen que aparecer, ¿no? Para justamente poder nosotros, establecer, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a realizar, ¿no? Entonces, todo eso de alguna manera nos va a ayudar para poder marcar, ¿no? Cuáles serían esos elementos que se dan. Unos últimos comentarios de repente podrían ser que cuando hablemos un poco de la ética y la moral, una clave para distinguirlas es que la ética es una reflexión, por lo tanto, no va a las acciones concretas,
no va a la acción que realizan las personas, sino cómo uno reflexiona a partir de esas acciones. Por eso la moral sí se concentra, ¿no?, en lo que serían las acciones de las personas. Y ambas tienen que ver con la costumbre, porque como ustedes saben, desde que nosotros nos incorporamos a una sociedad, somos parte de esas costumbres. Si hubiéramos nacido de repente en 1500 en Escocia, estaríamos usando de repente algo similar a las faldas, ¿no? Porque es parte de su costumbre, de su cultura. Entonces, no es cuestión de pensar, ¿no?, de que hay necesariamente una conducta universal, sino que hay conductas que tienen que ver con la sociedad. Ahora, para Kant, no debería permitirse que algo que es considerado malo como de manera universal sea aceptado por cuestión de una costumbre. Por ejemplo, ¿no? Habíamos dicho que una de las imperativos era que no deberíamos hacerle daño a alguien si no queríamos que nos hagan daño. Y yo reflexiono y digo, ¿no? Hay culturas como la de Afganistán en la que se permite que a las mujeres les peguen. Yo diría, es su cultura, ellos deben actuar como quieren actuar. No, no, para Kant, si algo es bueno, tiene que ser bueno en Lima, en Buenos Aires, en Afganistán, en Canadá, en Rusia, de tal manera que no puede dejarse pasar que porque simplemente la cultura hace eso, vamos a considerarlo como que es aceptable, sino que va a depender de lo que se establece como algo universal. ¿Ya? Ahora sí, jóvenes, nos dejamos ahí nomás. La siguiente semana pasamos con lo que sería la segunda parte de la ética. Gracias, Gracias, profe. profesor. Gracias, profesor.